En Gálatas capítulo 3, el versículo 6 al versículo 18. Dice la palabra de Dios: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La semana pasada leí en las noticias de Estados Unidos que un hombre enojado con su ex esposa tomó su niña, su propia hija de 2 años, y se la llevó a un puente de un río de Nueva Jersey. La sacó del carro, la sacó todavía en el asiento de bebé. Sobre la niña ahí puso el jack del carro, un jack pesado, y la aventó al río. La niña, por supuesto, falleció ahogada. Lo arrestaron después en la casa de un amigo. Si pudiéramos hablar con ese hombre, ¿pudiéramos darle esperanza del perdón de Dios? ¿Pudiéramos decirle que era posible morir en paz con Dios y con su conciencia? Claro que sí, claro que sí. Cualquier hombre puede ser perdonado. Cualquier mujer puede ser perdonada. Cualquiera puede encontrar paz con Dios. Por más horrible que sea tu pecado, por más abominable que sea tu crimen, por más odioso que sea, Dios puede recibirte. Dios puede perdonarte. Es más, Dios puede declararte justo, inocente. Y esto lo sabemos porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Desde la promesa de Romanos capítulo 8, el versículo 3 y el versículo 4. Si tienen sus Biblias, estamos estudiando este libro de Romanos y ya llegamos a este pasaje. Y estas son las buenas noticias del cielo. Hay esperanza para cualquiera de nosotros, porque Dios ya castigó el pecado en su Hijo. Es por eso el versículo 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible esto? Porque Cristo en nuestra propia carne, en un cuerpo como el de nosotros, con la misma carne, huesos, sangre, hormonas, con las mismas tentaciones, las mismas necesidades, las mismas ansiedades, pero sin pecado, murió por nosotros. Ahora, esto es lo que aprendimos de estos versículos. Ya nada más nos queda comentar sobre la última frase. Romanos capítulo 8 y versículo 4 nos dice la primera parte: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esta es una de esas frases dignas de ser bordadas con hilos de oro.
y después incrustarle diamantes. Preciosísima esta promesa. Nos explica por qué Cristo vino a este mundo. Nos explica la Navidad. Nos explica el Gólgota. Por qué murió esa horrible muerte de cruz. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y yo te digo esta tarde, si tú entiendes esta frase, vas a salir de esta iglesia con mucho gozo, mucha esperanza, mucha paz. Vas a poder olvidarte de esos remordimientos, esos sentimientos de culpabilidad que traes ahí desde tu juventud. A lo mejor algunos de ustedes de su infancia. Y ya sin esa carga, y este es de hecho la razón por la cual estamos estudiando Romanos. La razón por la cual estamos estudiando Romanos, todo comenzó con nuestro estudio de el pecado que mora en el cristiano y cómo nos deshacemos del pecado que mora en nosotros, cómo nos motivamos para ser cristianos de verdad. Y ya hemos llegado a este punto, y como comenzamos esos estudios, les dije, la solución está en Romanos 7 y en Romanos 8. Y aquí, ya sin esa carga, nosotros podemos estar motivados y tenemos la energía espiritual para vencer esos pecados que tanto nos asedian, y lo haremos para la gloria de Dios. Muy importante entonces esta frase. La vamos a estudiar palabra por palabra. Las primeras palabras nos hablan de un propósito, una meta, un objetivo. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, Cristo nació en un cuerpo como el de nosotros, fue castigado en nuestro lugar para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el propósito de Dios, la meta, el objetivo de Dios. Y el cumplimiento entonces está asegurado, garantizado, porque es el propósito de Dios. A veces nosotros hacemos propósitos. Voy a bajar 10 kilos en 10 semanas. Nos proponemos, ¿verdad? 10 kilos en 10 semanas. Este fin de semana, ahora sí voy a limpiar mi casa. Todos los cuartos, todo. Voy a dejar todo limpiecito. Pero por falta de dinero, o falta de tiempo, falta de disciplina, o algún imprevisto, no lo hacemos. Tenemos un buen propósito, pero no cumplimos con la meta, no podemos cumplirlo. Pero Dios siempre cumple sus propósitos, siempre cumple sus metas. Cuando Dios se propone algo, es un hecho, se hace, porque no hay nadie que lo detenga. Él tiene todos los recursos a su disposición. No hay diablo, no hay hombre, no hay circunstancia que lo pueda interrumpir. Entonces, aquí en nuestro pasaje, la justicia de la ley de verdad se cumple en los cristianos. El propósito de Dios al enviar a su Hijo se cumple. Lo hizo vivir bajo la ley, leímos ahí en Galatas, dice en Galatas 4:4. Lo hizo que muriera castigado en nuestro lugar. Todo eso, el propósito de eso se cumple. Cristo no nació y no murió en vano. El propósito de Dios de seguro se cumple. Se trata del plan eterno de Dios soberano, Dios todopoderoso. Entonces todo lo que hace es perfecto. A Él no lo sorprenden imprevistos. A Él nadie lo detiene, ni el diablo. Y yo les digo, 10,000 millones de diablos no pudieran detener a Dios. Imposible. El hombre no puede tampoco. Ni el famoso libre albedrío del hombre. Muchos dicen, bueno, lo único que detiene a Dios es el libre albedrío. Por supuesto que no. Dios está sobre el libre albedrío del hombre. Dios puede más que la voluntad del hombre. Y cuando Dios nos salva, lo que hace, Él cambia nuestra voluntad. Nos da la disposición, el amor para creerle. Dios cambia nuestra voluntad. Entonces, el propósito de Dios al enviar a su Hijo se cumple, es seguro. Y es por eso que podemos estar 100% seguros de que seremos recibidos en el cielo. 100% seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios en Cristo. Benditas, maravillosas esas palabras. Para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros. Nos hablan del propósito de Dios. Vean las segundas palabras de esta frase. Nos hablan, aquí es el corazón del sermón y del texto. La justicia de la ley.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, por los versículos anteriores, por el contexto, sabemos que el apóstol está hablando de la ley de Dios. Es esa ley que se resume en los 10 mandamientos, los conocemos. Esa ley que incluye todas las cosas buenas que debemos de hacer y todas las cosas prohibidas, todo lo que no debemos de hacer. Esos mandamientos nos explica el apóstol en el capítulo 7, versículo 12. Son santos, son justos, son buenos. Y como aprendimos en ese versículo, son justos, son buenos, son santos, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es santo. Nunca se imaginen que Dios nos dio la ley para enfadarnos, que Dios nos dio la ley para provocarnos. Así como un padre muy estricto y muy celoso que no deja que su hija salga de su casa, nunca la permite que salga de su casa. O como una madre muy cruel que siempre le da trabajo a los niños, siempre los pone a lavar trastes, siempre a sacar la basura, tienen que barrer toda la casa, tienen que lavar la ropa y no vayan a jugar nada de juego. No, por supuesto que no. Como la maestra, ¿verdad? Que no deja salir al recreo nunca, en todo el año no deja salir al recreo. Y los niños tienen que aprender hasta la tabla del 99, ¿verdad? Del 1 al 99, aquí quédense en todo el... Y algunos pensamos que la ley de Dios es así, que Dios es así, ¿verdad? Que es cruel, que Él es estricto, que nos limita mucho. No. Por supuesto que no. La ley es un reflejo de la santidad de Dios. La ley es un reflejo de su justicia, de su bondad. Y entonces es santa por eso es justa, por eso es buena para nosotros. Otro punto que hay que recordar es que todos estamos bajo la ley de Dios. No tan solamente los judíos, pero todo el mundo está bajo la ley de Dios. Desde Romanos 2 el apóstol ha comprobado esto. Aún los que no tienen escrituras, los que no tienen Biblia, dice, tienen su conciencia. Entonces todos estamos bajo la ley de Dios. Es por eso que los hombres, aunque no tienen la Biblia, tienen remordimientos y sentimientos de culpabilidad. Dice ahí el apóstol, su conciencia los acusa. Y en ese mismo capítulo, por cierto, el apóstol nos advierte: al final seremos juzgados conforme a la ley de Dios. Los que cumplen con la ley de Dios recibirán, dice, gloria, honra e inmortalidad. Pero los que no cumplen con la ley de Dios, ira y enojo, angustia y tribulación eterna. Ahora aquí quiero, si usted no está poniendo atención, si usted está dormido, que despierte. ¿Bien? Y al que tiene oídos para oír, oiga. Porque voy a decir una cosa que si no ponen mucha atención van a decir: el hermano Paco se volvió loco, el hermano Paco es un hereje. Escuchen bien. Cuando llegues al cielo, no te imagines que van a preguntarte: ¿aceptaste a Cristo? ¿Sí o no? Si dices que sí, entonces vas a entrar al cielo. No te imagines que va a ser así, de ninguna manera. No te imagines que te van a preguntar: ¿aceptaste a Cristo sí o no? No te van a preguntar eso. No te imagines que llegando al cielo te van a preguntar: ¿te bautizaste sí o no? Si dices sí, pasas. Si no, no. No va a ser así, de ninguna manera. Al final, el gran juez, nos dice Apocalipsis, nos dice también Romanos, revisará los libros. Al final, el gran juez revisará los libros. Serán juzgados conforme a las obras que hicieron. ¿Cumpliste con la ley de Dios, sí o no? Romanos 2:13, subráyalo si no me creen, dice: los hacedores de la ley serán justificados ante Dios. Mateo 7:21, Cristo mismo nos advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al imperio celestial. Ese es el mismo pasaje que nos dice, unos dirán: pero nosotros predicamos, nosotros hicimos milagros. Pero Él les dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí, al infierno eterno. Entonces, esto de la ley es súper importante. Y si no cumplimos la ley a la perfección, Gálatas 3 nos dice: malditos. Estamos bajo la maldición de Dios. Entonces, esto de que la justicia de la ley se cumpla en nosotros es algo de vida o muerte.
muerte eterna y vida eterna. Por eso nuestra frase es tan preciosa, es una gran promesa. Por eso es evangelio, buenas noticias, nuevas de gran gozo, como dijo el ángel. Dios envió a su Hijo y lo castigó para que todo lo que la ley exigía fuese cumplido en nosotros. Ese es el evangelio. Y por eso podemos entrar al cielo. Dios envió a su Hijo, condenó el pecado en la carne para que la exigencia de la ley, los requisitos de la ley fuesen cumplidos en nosotros. Tercer lugar, hay que recordar que la justicia de Dios es el gran tema del libro de Romanos. La justicia de Dios es el gran tema del libro de Romanos. El evangelio precisamente son buenas noticias porque nos libra del castigo de la justa ley de Dios, nos libra de la ira de Dios. El evangelio son buenas noticias porque acredita a nuestra cuenta la justicia de Dios. ¿Recuerdan la tesis del libro? Vamos a Romanos 1 si tienen sus Biblias. ¿Cuál es la tesis del libro? Se encuentran esas famosas palabras del apóstol en Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos capítulo 1 y versículo 16. El apóstol dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. ¿Salvación de qué? De esa injusticia. ¿Qué nos da Dios? ¿Cómo resuelve el problema Dios? Dándonos su justicia. La justicia de Dios. La justicia de la ley. Entonces, las buenas nuevas del evangelio no es que Dios es muy bueno y perdona a todos. Eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio no es que Dios es amor y perdona a todos. No. El evangelio, las buenas noticias, es que Dios Santo formuló un plan para que su justicia fuese satisfecha. Dios Santo formuló un plan perfecto para que su justicia se cumpliese en nosotros. A lo último, el evangelio tiene que ver con la justicia de Dios. Claro sí su amor, claro sí su bondad, pero todo el amor de Dios y toda la bondad de Dios no podían contra su justicia. No podemos separar el amor de Dios y la justicia de Dios. Dios tenía que resolver el problema, la tensión, la fricción entre su justicia y su amor. ¿Cómo lo resolvió? Romanos capítulo 3 nos dice, Romanos capítulo 3 y en el versículo 24. Romanos capítulo 3. Bueno, voy a comenzar en el versículo 21 para que vean el contexto. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, aquí está la solución, aquí está la gran solución. ¿Cómo se besa la misericordia y la justicia? Dios puso como propiciación un sacrificio para calmar su ira por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es justo. Por eso murió Cristo. Por eso nos tiene que dar de su justicia, porque Él es justo.
Y ese es el Evangelio. Entonces la lección de estas palabras es que la perfección que la ley requería se cumple en nosotros porque Cristo la cumplió por nosotros. Ese es el Evangelio. Las últimas palabras de nuestro texto son: se cumpliese en nosotros. Romanos 8:4, la primera parte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cumpliese en el original es una palabra muy interesante. La raíz viene de llenar, completar. ¿Se acuerdan cuando María, una de las Marías, ungió a nuestro Señor Jesucristo con perfume sus pies? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice ahí el pasaje que el olor del perfume llenó la casa. La palabra llenó es exactamente la misma palabra que nuestro texto cumpliese, de la misma raíz. Llenar. ¿Se acuerdan en Colosenses cuando dice que estamos completos en Cristo? Exactamente la misma palabra, el mismo término. Completos. Cumpliese entonces nos da algo de llenura, totalidad. Entonces nuestro texto dice: la justicia de la ley completamente, totalmente, llenamente en nosotros. Es lo que nos dice el texto ahí. Y esto fue algo hecho no por nosotros, fue algo hecho en nosotros. Dios hizo esto por nosotros. Nosotros no cumplimos la ley, por supuesto que no, imposible. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros. Dios hizo esto, Dios hizo que esa justicia se cumpliese en nosotros. Ahora, a lo mejor no entendemos cómo es posible esto. ¿Cómo es posible algo que pasó hace 2000 años ahí en el Monte Calvario haga esto en nosotros? Pero es lo que dice. Es la verdad, es la promesa de Dios. Esa es nuestra salvación y a eso nos aferramos. Un último comentario sobre las palabras en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Una vez más, noten que no dice por nosotros, dice en nosotros. Recalca esto que es de Dios, la salvación es de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Obviamente nosotros no nos podemos salvar, imposible. Nosotros no cumplimos la ley, imposible. Es algo que Dios hace por su Espíritu en nosotros, por nuestra fe en Cristo, por nuestra unión con Él. Y vamos a ver un poquito más de esto después, y muy importante. Nosotros nos esforzamos, claro. Nosotros nos disciplinamos, claro. Pero nunca olvidemos, es Dios que hace la obra en nosotros. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Dios mediante, después vamos a estudiar la segunda parte del versículo que describe a nosotros como los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios mediante después. Pero quiero que noten ahora que nosotros trata de cristianos normales. Trata de cristianos que han pasado por Romanos 7. Trata de cristianos débiles. Trata de cristianos pecadores. El apóstol obviamente se incluye en ese nosotros. Nosotros, pronombre plural, que incluye al que está hablando, por supuesto. Nosotros. ¿Quién fue el apóstol Pablo antes de ser un apóstol? El apóstol Pablo fue Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Fue el perseguidor de la iglesia. Por así decirlo, el primer Torquemada, el gran inquisidor. Él ayudó en el vil asesinato de Esteban, el primer mártir. Él escribe en una carta a un amigo pastor que él fue un blasfemo, un incrédulo. Dice él, el peor de los pecadores.
Aún como cristiano ustedes pueden leer Romanos capítulo 7. Él como cristiano dice: yo no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él confesó: el pecado mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Si no, léanlo. Es el testimonio de Pablo. Es Pablo que se incluye en ese nosotros. Y la lección es entonces, nosotros nos da mucha esperanza. Porque nosotros nos podemos incluir en nosotros. Nosotros no se refiere a super santos, a super cristianos, super espirituales. No. Se refiere a todos los creyentes. Si estás en Cristo Jesús, entonces puedes incluirte en nosotros. Dios hace que se cumpla la justicia de la ley en ti. Puedes entonces vivir sin remordimientos. Puedes entonces vivir sin miedo a la muerte y al juicio final. Puedes vivir entonces y morir segurísimo que no hay ninguna condenación escrita en los libros de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por eso, por el Evangelio. Oye, Paco, me dice usted, pero yo caí en unos deseos carnales horribles. No te imaginas. Les voy a decir la verdad, me lo imagino. Porque muchos me han escrito por el internet y me cuentan sus pecados. Porque no los conozco. Es más fácil para ellos vivir en el anonimato y contarme y decirme. Con lágrimas me los imagino yo y tristes, pero me escriben la verdad y se sienten tan mal. Y se sienten tan mal y es horrible la tensión en su conciencia porque son cristianos y han estado en la iglesia y quieren llegar al cielo, aman al Señor. Oye, Paco, pero yo caí en deseos carnales horribles. ¿No te imaginas? Sí me imagino. Pero Paco, es que yo sabía que estaba mal. Yo sé que sabías que estabas mal. Y sabías que estabas mal. Pero Paco, es que lo volví a hacer. Yo sé porque Pablo pasó por ahí. Yo pasé por ahí, yo paso por ahí. Todos los cristianos pasamos por ahí. Porque somos débiles, somos pecadores. Y nos enojamos y se nos sale una mala palabra. Y vemos cosas que no debemos de ver. Y somos insumisas y no amamos a nuestras esposas como debemos. Y fallamos en ese pecado, en esa virtud que tanto nos falta. En eso precisamente. La semana pasada, estoy en familia, así que puedo confesar mis pecados en familia, ¿verdad? La semana pasada estudié un excelente libro, un tratado, un capítulo sobre la mansedumbre y que debemos de ser mansos y humildes. Y fui al Home Depot a buscar una refacción que necesitaba y no la encontré. Entonces dije, voy a Lowell, a esa ferretería nueva americana, y de seguro que hay. Y le pregunté a una persona y me dijo, allá por el 3, por ese, como es el pasillo número 3. Y ahí fui y no estaba. Y le pregunté a otra persona, por allá. Y no estaba. Y le pregunté a otra persona, no, por allá. Y la última persona me dijo, ¿sabes qué? Ve allá a la oficina de los constructores, allá ya te van a decir dónde puedes encontrarla. Y fui para allá. Y ahí me dijeron, no es aquí, ve allá donde dice línea blanca. Y le dije yo al muchacho, pero me mandaron de allá para acá. Y una señora que estaba atrás de él me dijo, es que aquí somos para constructores nada más, no hacemos nada más. Y entonces el pecado que mora en mí le contestó, dígame su nombre. Y dentro de mí pensé en mi americanismo. Voy a reportarla con el gerente y voy a escribir una carta a los gerentes de Lowell en Estados Unidos y que la liquiden y cierren esta tienda que no sirve para nada.
Y llegué a la puerta y una voz, que no era la mía, me dijo: ¿qué leíste por la mañana? ¿Qué leíste por la mañana? Y me sentí tan mal, y todavía me siento tan mal. ¿Saben de qué estoy hablando? De esos pecados que muchas veces caemos y nos dan tantas tristezas. Y que caemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hay esperanza, hay esperanza. Si estamos en Cristo, entonces arrepentidos, por supuesto, esforzándonos, por supuesto, podemos vivir sin esa carga, sabiendo que esa carga, Dios ya sabía que yo iba a pecar en Lowell. Esos pecados, esos crímenes, esas desobediencias, esas rebeldías están clavadas en la cruz de Cristo. Aférrate a esa gran promesa. Sigue arrepintiéndote todos los días y aprendamos a matar esos pecados. Eso es lo que veremos en los siguientes versículos. ¿Cómo le hacemos? Entonces, amigos, eso es lo último que quiero decir. Recuerda que si la justicia de Dios no se cumple en ti a la perfección, entonces estás bajo la maldición de la ley. Si la justicia de la ley no se cumple en ti, Dios no te puede recibir porque es muy santo, Él es perfecto, Él es el gran juez. Arrepiéntete hoy, y acércate a Él por los méritos de Cristo. Y hermano, recuerda que la salvación es de Dios, 100% de Dios. Es lo que nos da seguridad, es lo que nos da consolación, es esperanza firme. Que somos tan débiles, tan pecadores, pero que Dios nos va a recibir. Y que nos motiva a adorarle de verdad, de corazón, con mucha gratitud. Porque Dios sabe quiénes somos y cómo somos. Pero de todas maneras nos recibe en Cristo y nos ayuda y nos motiva por su Espíritu para su gloria. Oremos.